buenas tardes. ¡Hey, qué ¿Qué gusto! ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Buenas tardes, Enrique. Hola, hola, querido doctor, ¿cómo están? Muy bien, ¿y buenas tú? tardes, gracias. Bien, qué contento estoy de estar otra vez con ustedes, en verdad. Estaba yo ahorita platicando antes de conectarnos. Siempre echamos ahí un cotorrito antes, ¿verdad? Unos 5 minutitos de cotorreo. Y justo le estaba yo comentando lo contento que estoy de estar aquí platicando con ustedes. La verdad es que disfruto mucho venir a platicar de Drácula con ustedes, así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. A ti, gracias. La verdad es una cosa increíble estar platicando de estas cosas que nos gustan. Qué padre. Y ¿qué crees que hice una pequeña tareita, Enrique? ¿Qué hiciste de Sucede tarea? que me quedé con la duda de lo que dijo una compañera de la semana anterior, Bien. que por qué Drácula era malo. Ajá. Entonces, Pues Silvia, le si mal no pregunté recuerdo, fue Silvia. Entonces le pregunté a un psiquiatra Ajá. acerca de la situación de por qué podría ser malo un personaje como él. Sí. Y me lo dijo. Órale. Me dijo, no sé si quieres que platiquemos mientras en lo que se juntan los demás. Échale, por favor, doctor. Pues, Bueno, resulta que como le platiqué que eran las características de Drácula, y me dijo que caía dentro de la clasificación de un psicópata. Ok. ¿Sí? Y entonces resultaba que, bueno, hay muchas clasificaciones de psicópata. Me dijo que concretamente parecía un sociópata, que este tipo de gente era muy, muy inteligente, Sí. muy labioso, muy encantador y que podía envolver a las personas. Y Oye, es que, como un bueno, esto Aníbal era Lecter, ¿no, característico doctor? Exacto, sí. Y que esto en un momento dado lo englobaban algunos políticos. Yo le dije, újoles, me estás hablando así como si fuera un abogado. Y se empieza a reír y dice, pues técnicamente sí, doctor, porque la mayoría de los políticos son así. Dice, por ejemplo, tenemos a Carlos Salinas de Gortari, que lo investigamos mucho, de históricos, podría ser bueno, Trump dijo también que Trump caía en ese tipo de situaciones, Sí. y otros, Benito Mussolini, Hitler. Y entonces le comenté, dije, bueno, pero ¿por qué es este tipo de gente así? Dice que bueno, hay varias vertientes, pero entre ellas podría ser de que nacen, o sea, de que es una situación de herencia, pero no necesariamente la herencia va a influir en esto. Sí. Sino también otros componentes, como por ejemplo, en épocas de guerra, y me dijo concretamente que en Medio Oriente, cuando hay guerras y todo eso, pues los niños se acostumbran a la sangre, se acostumbran a ver pues esas cosas tan terribles, Claro. y que entonces empieza a haber una despersonalización de ese tipo y les empieza a valer técnicamente la vida de los demás, empiezan a volverse sanguinarios. Claro. Y en el cerebro empieza a haber también cambios que normalmente una persona normal, cuando se estudia el cerebro, no recuerdo el estudio que me dijo, pero se estudia el cerebro y hay algunas áreas que empiezan a iluminarse en ese estudio que dice que tiene respuesta. Pues en este tipo de personas parece que no hay esa área del cerebro, no se ilumina, o sea, se atenúa totalmente. Claro. Sí, se desconectan totalmente. Wow. Y entonces empiezan a ser despiadados y no les importa nada. Claro. ¿Sí? Y entonces, bueno, empecé a reírme de eso y dije, no, pues no es posible. Y luego, bueno, ¿y cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Dice, pues desafortunadamente cuando el paciente es tremendamente es asesino totalmente y no le importa nada, o sea, él te podrá decir que sí, que va a seguir las reglas y todo, pero no lo hace. Y entonces le digo, bueno, ¿y el tratamiento cuál es? Dice, pues doctor, pues la lobotomía o de plano la inyección letal. ¡Ay, qué fuerte! Muy bien, doctor, te agradezco mucho esta aportación, como siempre, qué buena onda que tuviste chance de platicar además con un colega, y además viene muy a la postre, porque además
Esta es una sesión bien interesante porque vamos a conocer a nuestro loco favorito, ¿no? Entonces, Así es, sí. gracias, querido doctor, muchas gracias. Bienvenidos todos, ¿no? Es un verdadero privilegio tenerlos acá de nueva cuenta. Ya estamos ya más completos. Bienvenidos otra vez a su casa. Pasen libremente y dejen un poco de la felicidad que traen consigo. Para mí, en verdad, es un privilegio estar charlando de Drácula. Entonces, ya estamos completitos y vienen buenas noticias por ahí. En la semana tuve chance de platicar con Dacre Stoker y me confirmó que sí va a estar acá con nosotros. Entonces, una de las primeras cosas que me pregunta es, bueno, ¿qué onda? ¿Nos lo echamos todo en inglés o nos lo echamos inglés-español? Entonces, estoy preguntando, ¿qué hacemos? ¿Nos lo echamos? Él no habla ni jota de español, pero bueno, para eso estoy yo, ¿no? Para ayudarlo. Además, ya hemos tenido un par de charlas en conjunto, entonces conocemos la dinámica, pero sí quería yo un poquito saber el pulso del grupo para ver qué prefieren, para ya irlo pidiendo. Nada más Pues ni yo nada no menos que sé. el tataranieto de Bram Stoker va a estar con nosotros. Eso me parece que está súper sensacional. Buenas Así es. tardes, doctor, y buenas tardes a todos y todas. Hola, Pues Yolas. yo, como para disfrutarlo mejor, si nos haces favor de traducirlo mejor. Ok. Sí, yo No me quiero quedar con lagunas. Va, ok. Gracias. Entonces, si les parece, así le hacemos, nos echamos Bilingüe. él en inglés y yo estaría haciendo las traducciones al español, ¿de acuerdo? Ok. Gracias. De acuerdo, Ese, sí. ahorita Ok. tentativamente lo vamos a bajar precisamente con la biblioteca, ¿no? Con todo el gran equipo que está detrás de estos círculos, ¿no? Pero tentativamente va a estar hacia el final del mes de abril. ¿Ok? Todavía no está definido, ya se lo estaremos confirmando en su momento, ¿ok? Perdón, maestro, nada más una aclaración a todos. El 22 no vamos a tener sesión por un compromiso que tiene el doctor y es muy probable que el 29 es cuando se haga la reunión que comenta el doctor con el tataranito de Stoker. 29. ¿Ok? Es correcto. Así es que Para para que vayan haciendo un lugar en su agenda. Muy bien. Y por el otro lado, damos la bienvenida porque tenemos nuevos integrantes. La verdad es que qué padre tenerlos por acá. Es un privilegio porque además sabemos que no todos están aquí en la Ciudad de México. Entonces, un fuerte abrazo a donde estén y qué padre, en verdad, estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos. Nos Bueno, estamos pues, internacionalizando. Perdón, doctor, nada más nos estamos internacionalizando. Tenemos una invitada de Argentina, Natalia Espátaro. ándale. Y ella nos está viendo y escuchando desde allá. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, pues Ok. si les parece, empecemos, ¿no? Vamos a platicar. Perdón, doctor, Dime. nada más las últimas recomendaciones, las de siempre, ¿sí? Por favor, todos cerrados su micrófono y al final, cuando ya podamos platicar con el doctor, levanten sus manos o apúntense en el chat para ir en orden y no afectar a nadie en sus preguntas, por favor. Gracias. Ahora sí, doctor, perdón. No, al contrario, muchas gracias. Fíjate, hasta me puse mi cachucha de Drácula porque en verdad me ilusiona muchísimo esto. Y bueno, vamos a empezar con esta tercera sesión de nuestro círculo de lectura. Vamos a platicar de estos capitulotes. Acuérdense que ya habíamos advertido que se venía un poquito de carga de lectura. Ojalá todo el mundo haya podido leer estos capítulos. Ya viene un poquito más cargada la lectura. Acuérdense que los dos primeras sesiones pues nos la llevamos leve porque eran un par de capítulos nada más en cada una de ellas, pero como nos dimos cuenta en esta, bueno, pues ya se cargó. Yo insisto, ya les había yo contado, yo estoy ahorita con la versión de audiolibro en Audible, que me parece que es maravilloso ese servicio, ¿no? Entonces, y está en español, además perfectamente bien traducida y aparte muy bien actuada. Fueron 3 horas y media de continuo en estos capítulos que leímos.
ojalá que todo el mundo haya tenido oportunidad de hacerlo. Ahorita voy a dejar también el link de la versión que yo estoy leyendo, que esa es la que recomiendo también mucho. Y bueno, pues el audiolibro yo no le veo nada de malo, siempre y cuando esté pues bien traducido, bien ejecutado, que sea muy profesional, como es esta versión que les voy a pasar, porque más me encanta, porque no lleva música, pero sí lleva actuación, entonces las voces están haciendo un poco de representación y eso ayuda a enfatizar un poco más la lectura y a mí me gusta mucho estar trabajando, ¿no? Particularmente y estar escuchando. Entonces, ojalá que todo el mundo haya podido leerlo y si no, insisto, les dejo aquí el link. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra charla del día de hoy, agradeciendo principalmente a la universidad por abrir este espacio y a la biblioteca Francisco Javier Clavijero por la invitación y abrirnos este espacio que, bueno, pues es nuestra casa, ¿no? Para hablar precisamente de Drácula. Entonces, en este quinto capítulo, es un capítulo muy interesante porque es el único capítulo que además engloba mucho de lo que es el estilo narrativo que va a estar utilizando Stoker. Si bien los capítulos anteriores habíamos leído lo que se supone que son las transcripciones de los diarios, particularmente el de Jonathan Harker, ¿no? Aquí estamos entrando a un capítulo que es netamente epistolar, ¿no? Este es un intercambio entre cartas, entre los personajes, y ojo, son personajes completamente nuevos. Estos habían más o menos, uno de ellos había sido mencionado en los capítulos anteriores, pero bueno, este es un giro de tuerca muy interesante, ¿no? Porque recordemos que la novela, ¿no? La vamos a dividir en tres partes. La parte de Jonathan Harker, que es la que ya leímos, esta parte que es la parte de Lucy, ¿no? Y finalmente tendremos la parte de Mina, ¿no? Pero estas son estas cortes de edición, ¿no? Que son muy interesantes en la novela porque, insisto, no hay una narrativa lineal, no hay una secuencia de hechos, sino que al contrario, aquí estamos, digamos, entrando a este tema del realismo entre los personajes. Entonces, aquí justo en este capítulo nos damos una ojeada, ¿no? A esta relación que se da entre los dos personajes importantes femeninos de la novela, que por un lado es Mina Harker, que, bueno, no es Mina Harker, en este momento es Mina Murray, porque todavía no se ha casado con Jonathan Harker, pero sabemos de Mina porque esa es la Mina a la que Jonathan le escribía, ¿no? Desde el castillo y que le estaba mandando esas cartas y las que sobre todo las que iban en taquigrafía, ¿no? Entonces, aquí ya por fin conocemos quién es esa famosa Mina y al mismo tiempo ella le está escribiendo a la que sabemos que es su mejor amiga y alumna, Lucy Westenra. Entonces, estas dos son unas chicas, ¿no? Más o menos estamos hablando, el doctor Seward, por ahí, si mal no recuerdo, se menciona que creo que tenía como 29 años y por ahí creo que, no lo tengo muy claro, pero por ahí creo que Lucy menciona que tiene como 20 años, ¿no? Y que prácticamente ya es una solterona, ¿no? Entonces, bien interesante porque a mí me da mucha risa este capítulo porque vemos pues a un Bram Stoker queriendo jugar a ser mujer, ¿no? Vemos una narrativa muy interesante porque, bueno, sin duda alguna la época victoriana es una época, bueno, pues tremendamente machista y ahorita con todos los avances que hay en el pensamiento y con tantos movimientos como la semana pasada que tuvimos del 8M, del 9M, que además está cambiando radicalmente el pensamiento. Yo estaba leyendo estas pues palabras escritas por Stoker en voz de mujer y pues francamente pues son un poco ya completamente fuera de lugar, ¿no? A mí me da mucha risa el absoluto conservadurismo. Recordemos que la época victoriana es una época extremadamente conservadora en Inglaterra, ¿no? Hay como muchos estereotipos, ¿no? Hay sobre todo para la mujer, ¿no? Se encasilla mucho a la mujer y bueno, particularmente estas dos mujeres son unas mujeres que van a llamar mucho la atención. Y primero que nada, Mina es un personaje
sumamente interesante, lo vamos a ver durante el resto de la novela, no voy a spoilear nada, pero bueno, pues ya apareció la famosa Mina, y Mina, curiosamente, está inspirada en la mamá de Bram Stoker. Recordemos que la mamá de Stoker tuvo una presencia muy importante en la vida de Bram, no nada más por haber sido su madre, sino porque durante los primeros 7 años de su vida, pues Bram estuvo a merced de su madre, para bien y para mal, lo digo así con esos tintes, ¿no? Porque al final del día, bueno, pues él estaba postrado en una cama, entonces la madre era la que lo atendía, y eso lo conllevó también a que le contara historias y demás. La madre de Stoker, al mismo tiempo, fue una mujer, según Dacre, lo hemos platicado, muy avanzada a su tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1840 más o menos, ¿no? Cuando ella es joven en Irlanda, a ella le toca la famosa hambruna de papas que se da en Irlanda, si mal no recuerdo es hacia 1843, ¿no? Donde, bueno, toda la cosecha de papas se echó a perder, entonces, bueno, hubo una hambruna y, bueno, fue un caos terrible, lo que llevó a enfermedades, llevó una cosa tremenda y mucho impacto de eso, de lo que vivió, pues ella se lo contaba a Abraham. Entonces, es una mujer muy fuerte, ¿no? Es una mujer muy adelantada a su tiempo, según entiendo, es una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres desde entonces. Entonces, finalmente, Bram tiene una admiración muy particular por su madre y la vemos reflejada mucho en la figura de Mina. Por el otro lado, hay muchas especulaciones en cuanto a lo que es Lucy, pero bueno, también se podría hablar, ¿no? De que vemos reflejada en Lucy un poco a Florence Stoker, la que fue su esposa, ¿no? Que además también era muy coqueteada, porque además se decía que Florence Stoker era una de las mujeres más bellas de su época en Inglaterra. Entonces, recordemos que hubo una rivalidad entre Oscar Wilde y Bram Stoker por romancear con ella. Entonces, bueno, pues de una u otra manera también se ve reflejado en el personaje de Lucy. Entonces, aquí lo que vemos es este intercambio epistolar, ¿no? Este intercambio entre cartas entre dos amigas, ¿no? Que se están poniendo al tanto, lo cual, bueno, pues es un recurso muy interesante que utiliza Stoker, ¿no? Para ponernos a nosotros, los lectores, al tanto de quiénes son ellas, cuáles son sus relaciones y demás. Y es, bueno, pues muy interesante, insisto, cómo se empieza a generar estas conversaciones. A mí me llama mucho la atención cómo Mina le dice, bueno, pues que ella se está preparando, ¿no? Para escribir en taquigrafía o escribir a máquina de escribir, por si se ocupa, básicamente, ¿no? Lo dice. Evidentemente, Silvia la semana anterior preguntaba, bueno, ¿cómo hubiera sido leer Drácula sin tener el contexto de Drácula? Bueno, pues esta es una de estas premisas, ¿no? Que son súper interesantes, porque aquí lo que está pasando es que Mina nos está un poquito, nosotros que ya conocemos el relato, sabemos que está un poco forzando Stoker diciendo, oye, pues estoy escribiendo a máquina de escribir por si mi marido lo ocupa, o estoy aprendiendo taquigrafía por si a alguien le ocupa. O sea, es como muy curioso, ¿no? Pero bueno, finalmente ella nos deja claro que es una mujer de avanzada para la época, es una mujer altamente tecnologizada, ¿no? Recordemos que la tecnología de la época pues daba para máquina de escribir, daba para mandar telegramas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues era una mujer que además se estaba preparando mucho para eso. Ella habla de que tiene como esta secuencia de secretaria, o esta secuencia de una mujer ya trabajadora, ¿no? Que ya está de ayudante. Y por el otro lado, pues tenemos el contraste, ¿no? De la mujer del privilegio, tenemos la mujer que bueno, recibe además muchas, ¿cómo se llaman estas propuestas de matrimonio? Y bueno, pues tenemos una chava que, bueno, en términos generales es bastante más frívola, mientras que Mina es un poco más centrada, más consciente. Por el otro lado vemos a Lucy,
¿no? En una oposición de caracteres, ¿no? Que es simplemente más frívola en todo su pensar, en todo su sentir. Y bueno, pues eso creo que Stoker lo justifica a partir de una posición social, porque bueno, pues ahí está planteando a Lucy como de la alta sociedad y a Mina, bueno, pues de una clase más trabajadora, ¿no? Entonces, vemos ese intercambio epistolar entre ellas, entendemos la relación profunda que hay. Mina le cuenta acerca de Jonathan, ¿no? Y los sueños que tiene, y por el otro lado Lucy le cuenta de las relaciones que se le están dando, ¿no? Se le cuenta de sus famosos 3 pretendientes, ¿no? Que van a ser muy importantes en la novela, pero bueno, aquí ya aparecen por primera vez, aparece el famoso Dr. Seward, ¿no? Que es una pieza clave en el relato. Luego aparece Quincy P. Morris, que Quincy, recordemos que está inspirado en Buffalo Bill, que era amigo de Bram Stoker, ¿no? Y por el otro lado tenemos a el Arthur Holmwood, que bueno, pues también representa a la alta nobleza de Inglaterra, misma a la cual recordemos que Stoker tenía acceso porque él era el gerente del teatro más importante de Inglaterra y bueno, pues él estaba acostumbrado a codearse con las altas esferas londinenses bueno, pues simplemente era muy importante el teatro y hasta funciones para la reina daban. Entonces, bueno, vemos también estos entretejones, ¿no? De relaciones, ¿no? Y un poquito nos ponemos al tanto de quiénes son ellos. Me parece muy importante cómo lo aterriza Stoker a nivel relato. Luego aparece, bueno, ya un poco la trama, ¿no? Que se da entre estos personajes. Finalmente vemos cómo los 3 hombres, los 3 varones que acabo de mencionar, ellos están compitiendo por el amor de Lucy, aunque Lucy le quería enjaretar al doctor Seward a Mina, pero bueno, pues como ya estaba comprometida con Jonathan, dice, bueno, pues entonces ya no tanto, pero el doctor Seward, bueno, pues él está claramente muy enamorado de Lucy, ¿no? Y a niveles que pierde un poco la razón, ahorita vamos a platicar acerca de eso, pero bueno, finalmente está el doctor Seward, ¿no? Que además entendemos que es un tipo inteligente, ¿no? Lucy lo describe como un tipo además pues exitoso, ¿no? Que a su corta edad ya maneja un sanatorio psiquiátrico. Esta parte va a ser importante porque uno de los hermanos de Bram Stoker, ¿no? Pues era doctor y manejaba precisamente también un psiquiátrico. Entonces, recordemos que la trama de Drácula está íntimamente ligada con la vida personal de Stoker. Entonces, es en la figura del doctor Seward que vemos estos detalles de conocimiento y una obsesión muy particular, sobre todo por la locura, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el hermano de Bram, que insisto, era doctor, ¿no? Pero también atendía a pacientes psiquiátricos. En ese entonces, pues no se tenían los avances que tenemos de hoy, justo lo que estaba platicando el doctor Molina hoy al inicio, ¿no? No se tenía tanto conocimiento. En ese entonces se pensaba que todo era parte física. Entonces, igual un fisiatra, ¿no? Igual te revisaba la parte corporal como la parte mental. Entonces, por eso es que precisamente el hermano cobra una relevancia muy importante porque además era un doctor muy trascendental de la sociedad londinense, el hermano de Bram, que por cierto es el tatarabuelo de Dacre Stoker, que es quien nos va a acompañar a platicar de esto. Entonces, bueno, este personaje, este doctor, platicando mucho con Bram, lo asesoró mucho para las cuestiones mentales y bueno, pues van a ser importantísimas, ¿no? La figura mental en el juego de Drácula, ¿no? Luego, después del doctor Seward, insisto, tenemos a Quincy Morris, un personaje tejano,
tenía que ser tejano porque los tejanos llamaban mucho la atención en esa época. Recordemos que ya se daba en los viajes intercontinentales, ¿no? Pero bueno, pues unas figuras pues ciertamente que representaban más como a los vaqueros, ¿no? Y particularmente achacado mucho por Buffalo Bill, que tenía este espectáculo de indios y vaqueros, ¿no? Y donde, bueno, pues los vaqueros siempre eran los grandes héroes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese estereotipo se queda en la figura de Quincy, y Quincy también va a tener un rol súper importante durante la novela. Y luego vemos finalmente a Arthur Holmwood, que insisto, es un personaje que lo vemos entenado completamente, lo vemos completamente inmerso en la sociedad de alcurnia de Londres. Y por el otro lado también nos vamos enterando que estos personajes no nada más tienen relación a través de Lucy, ¿no? De que se acercan curiosamente los tres el mismo día a ofrecerle matrimonio, pero al mismo tiempo sabemos por el intercambio que existe entre ellos que ellos ya son viejos conocidos. Ellos también ya traen historia de por medio, hablan de que han estado juntos en el Titicaca, han estado juntos luchando, inclusive conocen también al doctor Seward, ¿no? Es otro amigo que inclusive habla que ya tuvieron sus propias correrías, inclusive en Corea, ¿no? Luego, después de este intercambio de cartas donde nosotros como lectores nos enteramos ya de esta generalidad de estos nuevos personajes, en nuestro capítulo 6 ya vemos a una Mina regresando al formato anterior, donde ella empieza a contarle a su diario y habla claramente de que ya es a máquina de escribir, porque insisto, ya nos había puesto en entredicho de eso. Y bueno, ya nos empieza a contar a través de su diario el día a día, ¿no? Ya con su amiga, ya nos están escribiendo, ¿no? Para ponerse al tanto, sino que ya ahora ya se juntaron y particularmente se van a vivir a esta bonita casa, ¿no? Que está en el puerto de Whitby. El puerto de Whitby, perdón, voy a tomar un poco de agua, perdón. El puerto de Whitby, bueno, pues es esencial para la novela, como ya lo leímos, ¿no? Particularmente este edificio que estamos viendo es la abadía, ¿no? De ahí del puerto. Y este es un lugar muy importante porque recordemos que Bram pasó tiempo ahí. Era un lugar donde él se fue de vacaciones y donde él obtuvo mucha información en muchos sentidos, ¿no? Mucho de lo que estamos leyendo en la novela, sobre todo en esta descripción tan detallada que hace Mina, porque Mina se pone casi a describir hasta las lápidas que existen, hasta los nombres y demás. Entonces es súper detallado, pero en realidad pues es Bram detallando, ¿no? Recordemos que Bram, antes de pertenecer al teatro, él escribía para periódicos. Entonces ya tenía este oficio, ¿no? Pues no nada más de escribir, sino también de preguntar, ¿no? Entonces sabía cómo preguntar, sabía cómo hacer encuestas, sabía cómo llegar a la nota, sabía cómo entrevistar, ¿no? Y eso lo vemos muy claro en esta parte con Mina, ¿no? Porque lo vemos a ella, que en realidad es él, ¿no? Describiendo, bueno, pues en su totalidad el pueblo. Uno puede viajar al puerto de Whitby simplemente con leer estas descripciones que hace Mina, ¿no? Entonces nos habla del puerto, nos habla de las entradas, nos habla del faro, nos habla de las escaleras van a ser súper importantes, nos habla de la banca, ¿no? Y nos habla de el cementerio, ¿no? Nos habla de la abadía, ¿no? De por qué las lápidas, qué dicen unas, qué dicen las otras, qué pasa con los tejados de las casas. Insisto, es demasiado descriptivo. Recordemos que Bram ya había hecho lujo de la descripción, ¿no? Cuando llega Jonathan a Transilvania, pues también se toma su tiempo para contarnos del bosque y de las montañas y demás. Mismo caso que está haciendo acá. La diferencia es que aquí prácticamente lo hacía él porque, bueno, él estaba ahí y él iba tomando nota de todo esto, ¿no? Y aquí es importante porque, bueno, también nos presenta a otros personajes interesantes como el señor Swells. El señor Swells va a ser
este viejo lobo de mar, ¿no? Clarísimo, muy arquetípico, ¿no? Un viejo muy tosco, ¿no? Desde su manera de hablar, ¿no? Hasta su manera de percibir el mundo, ¿no? Y es un poco arrogante y es un poco medio grosero, pero bueno, pues es estas figuras, ¿no? Que son bien pintorescas, que bueno, se dice que es muy probable que Stoker haya conocido en ese puerto a una figura que lo haya inspirado de tal manera que sea tan parecida, ¿no? Entonces, bueno, aparece por ahí el señor Swales, y el señor Swales también nos va a ayudar a ponernos en contacto de todo lo que es el pueblo, nos va a poner en contacto de, bueno, un poco las tradiciones, ¿no? De las tumbas, que si hay gente enterrada ahí, que si son mentiras, que si no. Y bueno, se establece esta dinámica, ¿no? Entre Mina y él, donde, bueno, continuamente, pues se van a platicar y se van a poner al tanto, ¿no? Mientras van disfrutando antes de la llegada de la oscuridad, ¿no? Luego por ahí, ¿no? Estando en esta cotidianidad, ¿no? Mina por ahí recibe una carta de Jonathan, una carta pues muy fría, ¿no? No dice nada. Nosotros, ¿no? Como audiencia ya sabemos cuál es la razón de esa frialdad, ya sabemos que Jonathan no quiere decir más para no alarmarla, ¿no? Entonces prácticamente le escribe unas líneas, ¿no? Y ya. Y eso, bueno, pues tiene muy consternada a Mina, porque bueno, pues ella, mientras que ve que Lucy está como muy ilusionada con sus 3 pretendientes y bueno, pues ya sobre todo porque ya escogió a Arthur y bueno, pues ya está echando la casa por la ventana y demás, bueno, pues ella sigue extrañando a su Jonathan que después de no tener noticias de él, recibe unas noticias pues muy escuetas, ¿no? Entonces esa le empieza a preocupar muchísimo. Sin embargo, bueno, en esta cotidianidad, en estos cosas que les suceden a las chicas, ¿no? Llega una noche de tormenta, ¿no? Se empieza a poner raro el ambiente, empieza a bajar la niebla, la gente empieza a hablar, ¿no? Porque es gente de puerto, ¿no? Ellos conocen bien cuando se acerca una tormenta peligrosa, entonces saben reconocer los síntomas, ¿no? Del clima y demás. Y ojo, Stoker seguramente esto no lo está escribiendo de primera mano, seguramente con su tradición de periodista, ¿no? Entrevistando a muchas personas, fue sacando estos relatos que son muy realistas, ¿no? Entonces vemos cómo se van creciendo las olas, ¿no? Y bueno, cómo el ambiente se empieza a tornar un poco raro, cómo los barcos, ¿no? Están sufriendo para llegar a puerto, ¿no? Y particularmente ahí vemos ahí a esta voz, ¿no? De los viejos marinos muy alertas, ¿no? Porque ven al fondo, muy al fondo, pues un barco, ¿no? Que viene con las velas completamente desplegadas, ¿no? Y que viene a toda velocidad y dice, no, bueno, pues este tipo pues es un suicida, ¿cómo es posible que venga con esas condiciones, ¿no? Sobre todo, pues como está el clima, ¿no? Entonces les llama mucho la atención este barco, no lo pueden dejar de ver, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la noticia, ¿no? De repente nos vamos a nuestro capítulo 7 y aquí viene una dicotomía bien interesante porque vamos a dividir, ¿no? El tiempo de relato entre 2 personajes que son fundamentales para la novela. Por un lado tenemos a Lucy, que ahorita vamos a platicar de ella, pero por el otro lado tenemos a nuestro loco favorito, R.M. Renfield. Renfield, que no es como la película de Francis Ford Coppola nos cuenta, no es el antecesor de Harker, no fue primero él al castillo de Drácula y ahí se volvió loco, no. Aquí no hay una explicación para Renfield, él simplemente está loco y ya está internado ahí en el sanatorio del doctor Seward. Y esta parte es bien importante porque Seward, ¿no? Aquí vuelca su atención hacia Renfield después de haber sido rechazado por Lucy, ¿no? En su oferta de matrimonio, pues él prácticamente se le viene el mundo abajo, ¿no? Y es muy sentimental esa parte, ¿no? Él está con el corazón deshecho y entonces se vuelca hacia su paciente nuevo, ¿no? El que le llama la atención es un paciente muy extraño, es este Renfield, ¿no? Ya un tipo ya mayor, 59 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y que tiene una fascinación muy particular, ¿no? Por el tema de la vida, ¿no? Él, Seward se empieza a dar cuenta de esto, ¿no? Porque el mismo Renfield primero empieza a coleccionar moscas, ¿no? Es una cosa
que le llama mucho la atención. Y como el Seward está obsesionado con Renfield porque quiere dejar el tema de Lucy a un lado, ¿no? Se concentra en él y empieza a hacer como anotaciones muy detalladas de su locura, tratando de entender al loco, ¿no? Tratando de ver si hay una cura. Entonces, bueno, empieza a registrar un incremento en las moscas y bueno, cuando Seward lo cuestiona, ¿no? Le dice, oye, ya son demasiadas moscas. El otro le dice, no hay bronca, no, ahorita yo me encargo, ¿no? Y regresa y pues ya no hay tantas moscas, pero ahora lo que hay son arañas, ¿no? Entonces ahora invierte, ¿no? Su locura y ahora empieza a coleccionar arañas, ¿no? Y ahora arañas y arañas y arañas y ahora son un problema las arañas. Y Seward le dice otra vez, tenemos un problema. Dice, no, no hay bronca. Y ahora entran, ¿no? Los gorriones, entran los pájaros y bueno, reduce la población. Entonces aquí Stoker nos está dando como pistas acerca del incremento de su locura, ¿no? El incremento de esta locura que va completamente asociada con el consumo, ¿no? Vital, el consumo de vida, ¿no? Inclusive ahí sale la famosísima frase de la sangre es la vida, porque precisamente es este consumo, ¿no? Donde yo al consumir otra vida, pues yo se supone que adopto esa vida y entonces es algo gradual, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Sabemos que ya pasó la tormenta, pero estuvo del carambas la noche anterior, ¿no? La famosa goleta esta que venía con las velas desplegadas, bueno, pues resulta ser que fue un notición ahí en el puerto, ¿no? Porque nos narra el reportero, tenemos acceso a ese diario, ¿no? Acuérdense que la novela, aparte de ser epistolar, es muy mediática, porque igual leemos los telegramas, como igual leemos el recorte de periódico, que es este caso, ¿no? Entonces vemos otra vez a Stoker en su papel de reportero, pues escribiendo como tal, ¿no? Como si fuera un reportero. Entonces te dan como muchos insights del papel del reportero, porque bueno, pues Stoker lo era, ¿no? En su momento. Entonces bastante congruente, ¿no? Esa parte del relato. Entonces él nos relata, ¿no? La llegada del barco, del famoso barco Demeter, que por cierto está inspirado, ¿no? Cuando Stoker estuvo en Whitby, ¿no? Hubo un barco que se llamaba, no me hagan mucho caso, pero creo que se llamaba Demetrio o algo muy similar, era como Demeter o algo por el estilo, ¿no? Que en situaciones muy similares, ¿no? Naufragó precisamente en el pueblo. De ahí es que precisamente Stoker se saca la idea de este barco que además, bueno, pues nos sirve para engancharnos, ¿no? Después lo vamos a ver, ¿no? Con el relato de Jonathan Harker, ¿no? Sabíamos que Jonathan se había escapado porque el conde estaba transfiriendo, ¿no? Su persona a estas cajas, ¿no? A estas cajas que iban a ser mudadas hacia Londres, ¿no? Y a partir de este recorte de periódico, ya sabemos que esas cajas que el conde estaba desplazando con sus gitanos en el castillo, bueno, pues son estas que fueron cargadas en el puerto de salida de Rumania y se van todo el mar, ¿no? Hasta llegar a Inglaterra. Ahora, es bien interesante porque el reportero pues hace como esta narración muy vivencial de todos los hechos que llevan perdón, al naufragio del barco Demeter, ¿no? Y habla mucho, hace mucha noción de que antes de chocar el barco en tierra, ¿no? Un gran perro negro, ¿no? Según él lo menciona como perro, en este momento no hay la presencia del lobo, pero lo presencia como un gran perro negro que brinca, ¿no? Del barco hacia tierra, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Ya después sabremos que es un lobo gigantesco, ¿no? Y después vamos a hablar, ¿no? De los poderes de quién es ese lobo. Sin embargo, el reportero no se queda nada más con el relato, ¿no? De lo que fue la llegada del barco, sino que al mismo tiempo tiene acceso a la bitácora del capitán y entonces, gracias a un traductor, porque el barco es ruso, ¿no? Él es que puede transcribir para nosotros, ¿no? Lo que sucedió en el transcurso del barco. Entonces, vemos a este capitán, ¿no? Que está narrándonos
desde cómo empiezan a subir el cargamento en el puerto, ¿no? Habla de las 50 cajas de madera y empieza a hablar de la trayectoria que lleva el barco, empieza a platicar cómo empieza a crecer una neblina muy misteriosa alrededor del barco, y no nada más empieza a aparecer eso, sino también empieza a desaparecer parte de la tripulación, ¿no? La gente se empieza a poner nerviosa. Recordemos que los marinos tienen muchas supersticiones. Entonces, bueno, aquí es un relato apasionante porque, bueno, va creciendo el nivel de terror que van sufriendo aquí los pasajeros del barco, y particularmente el capitán, ¿no? Aquí dentro de su voz, ¿no? Vemos cómo pues esa travesía que tendría que haber sido algo muy normal se convierte en una travesía pues directamente hacia el infierno, ¿no? Y bueno, pues el último marino que está junto con el capitán le describe: oye, es que yo ya vi lo que está pasando, aquí hay una figura negra, ¿no? Aquí hay una persona oscura que es el que está acabando con toda la tripulación, y entonces ahí básicamente, ¿no? Empieza a desaparecer todo hasta que el marino se vuelve loco y se avienta al mar, ¿no? Y entonces el capitán, ¿no? Se toma pues su papel muy en serio, ¿no? Me gusta mucho eso, ¿no? Porque aquí estamos hablando de muchas de tradiciones, ¿no? Entonces la tradición naval, ¿no? Del capitán no puede saltar del barco, ¿no? Tiene que morir con su nave. Entonces el capitán, bueno, pues termina, a pesar de la neblina, a pesar de todo, que ya después nos enteraremos, ¿no? De dónde sale esa neblina, ¿no? De dónde sale esta falta de visibilidad total durante todo el viaje. Es algo extraordinario, es algo sobrenatural, como lo menciona el capitán, ¿no? Tan sobrenatural que no le queda a él de otra más que agarrar una cruz, ¿no? Y amarrarse a sí mismo, porque ya no hay tripulación, ¿no? Abre las velas, ¿no? Se amarra a sí mismo al timón, ¿no? Y se amarra con la cruz. Ahí le dice: esto es tan demoníaco, ¿no? Otra vez recordemos que Drácula es una persona, un personaje completamente demoníaco. Entonces es tan demoníaco, ¿no? Que la única protección que puede tener es una cruz, y eso se lo toma muy a pecho el capitán. Luego vemos que todo esto pues tiene un efecto muy particular en Lucy, ¿no? Lucy ha estado inquieta, Lucy ha estado un poco rara, ¿no? Por ahí Mina nos cuenta que su papá de Lucy era sonámbulo, y que de repente se salía a caminar, ¿no? Y que es una condición continua en Lucy también, ¿no? Entonces, bueno, en estas cuestiones la empiezan a poner un poco tensa y demás, y bueno, pues ellas se mantienen un poco al margen de lo que sucedió en la playa, ¿no? Pero al final del día, como es un evento tan importante, ¿no? Lo que pasó, pues todo el pueblo se vuelca, ¿no? Sobre todo a rendirle un homenaje al capitán, ¿no? Porque tras leer el diario, ¿no? Pues lo consideran un héroe, ¿no? Lo consideran como, wow, cómo llegó a salvar a su tripulación. Entonces, bueno, se llevan a cabo los funerales, ¿no? Del capitán, y bueno, pues Mina está muy metida en ese tema. Hasta aquí, ¿no? La única cosa extraordinaria que sucede es que por ahí aparece un perro, ¿no? Con la garganta deshecha, y bueno, pues Stoker ahí está haciendo esta referencia totalmente con el perro negro, y continuamente lo empieza a mezclar. Pero bueno, ya para estas alturas, Lucy, ¿no? Ya, insisto, está cada vez peor, ¿no? Y llega una noche que Mina, ¿no? Ya muy alerta de lo que le sucede a su amiga, ¿no? Pues una noche Mina se despierta y no la ve en el cuarto, no la ve que está por ahí, de repente se asoma y ve que la puerta está abierta, ¿no? Entonces empieza a bajar las escaleras, empieza a revisar toda la casa, no hay nada, de repente sale, no, se da cuenta que la puerta de la casa está abierta, ¿no? Entonces sale y entra como loca buscándolo. Aquí es bien interesante porque también vamos a ver a este Stoker hablando de mucho conservadurismo, ¿no? En la figura de la mujer, ¿no? No, como dice, inclusive hasta que ahorita al regreso, como hasta se embarra los pies de lodo para aparentar que trae zapatos, ¿no? Y que no vayan a hablar mal de ellas, ¿no? De las mujeres. Entonces, Mina sabe que es probable que Lucy se haya ido
a su lugar favorito, ¿no? A la abadía, ¿no? Entonces empieza a correr hacia allá y es una noche de luna llena. Esta parte es bien interesante, ¿no? Porque aquí viene una figura muy icónica, ¿no? Una parte muy icónica de la novela, y está la luna llena, ¿no? Muy presente, y están muy presentes también los relatos locales, ¿no? Que giran en torno de la abadía. La abadía, ¿no? Como la vemos, es un edificio real que además está lleno de misterios, está lleno de leyendas, ¿no? Se dice que en las noches de luna llena, en una de las ventanas de arriba, aparece una mujer, ¿no? Muy fantasmal, y eso lo menciona Stoker en la novela, lo cual pues le da esta sensación de realidad, ¿no? Por la gente que vive en Whitby, que leen eso, dicen, pues claro, por supuesto, esto es cierto, ¿no? Entonces ahí Stoker empieza a mezclar cosas de ficción y de realismo, ¿no? Y de repente, bueno, pues nos enteramos que Mina en esta búsqueda, en esta correr las escaleras, ¿no? A lo lejos, de ahí en la abadía, pues ve a una figura negra postrada sobre su amiga, ¿no? Y no termina de entender qué es, ella no sabe, ¿no? De qué está hablando, no sabe que va a ser el vampiro, ¿no? Pero ella corre a su amiga porque finalmente, pues la ve tumbada ahí en una de las lápidas, ¿no? Del cementerio. Entonces, bueno, se preocupa por ella, la viste, ¿no? Le pone un seguro, ¿no? En una capa, en un chal, ¿no? Y entonces empiezan a bajar, ¿no? Su recorrido, ¿no? Muy penoso hacia la casa, ¿no? Estamos hablando de un tramo largo, ¿no? Y en la madrugada, ¿no? Ella describe perfectamente el pueblo, pero no hay una sola persona en las calles, ¿no? Entonces vemos esta preocupación, ¿no? De Mina por su amiga, es una preocupación real, ¿no? Bueno, pues se está escapando, algo está sucediendo. Aquí la presencia del maligno no está tan susceptible, pero bueno, finalmente hay una preocupación de ella. Inclusive le llama mucho la atención, ¿no? Un par de marcas que Lucy tiene en el cuello. Ella, Mina, lo asume como en la noche, en la desesperación, ¿no? Por cuidarla, a la hora de ponerle el pasador del chal, bueno, pues a lo mejor la prensó. Pero ojo, son un par de marcas muy sutiles, tampoco es que sea algo extraordinario, ¿no? Entonces, aquí ya se empieza a plantear, ¿no? ¿Cuál es el territorio, ¿no? Y bueno, pues finalmente ellas regresan con bien a casa. Sin embargo, aquí viene el inicio del fin de Lucy, ¿no? Porque aquí es una caída que va a ser gradual, ¿no? Y aquí finalmente vemos a ella empezándose a enfermar, ¿no? Empezándose a tornar, no es la persona que ella normalmente es, la vemos cómo se empieza a degradar físicamente, la vemos cómo se empieza a degradar anémicamente, y Mina va llevando anotaciones de todo esto. Al mismo tiempo, la cosa pues la pone un poco más complicada porque encima de todo Stoker mete por ahí a la mamá de Lucy, ¿no? Que además sabemos que está con los días contados, ¿no? Porque tiene una enfermedad del corazón. Entonces empieza a poner las cosas tensas en términos generales. Luego vemos un cambio de narrativa bien interesante porque las famosas 50 cajas que venían en el barco ahora ya fueron trasladadas y fueron llevadas a su origen, perdón, a su destino, que es la ciudad de Londres. Entonces ahí vemos estas cartas, ¿no? Donde los abogados, mismos abogados que Drácula le había consultado a Jonathan Harker, recordemos en el primer capítulo que le decía, oye, ¿puedo tener varios abogados que me hagan diferentes cosas sin que uno se entere del otro? Bueno, pues estos son los abogados, ¿no? Aquí entendemos cómo el conde sí aprendió de lo que le dijo Jonathan, y no nada más aprendió, sino lo está echando a andar, ¿no? Entonces pone a abogados a mover absolutamente todos sus asuntos, y sus asuntos particularmente son las cajas que están llenas de tierra que vienen del castillo, que sabemos que las llenaron los gitanos, ¿no? Ahora por fin ya llegan a Londres. Esta parte es importante porque ya no están, ¿no? Las cajas ya no están cerca de Lucy. Lucy está en el puerto de Whitby, y las cajas ya se mudaron al puerto, perdón, a la ciudad de Londres. Justo al lado del manicomio donde el doctor Seward, ¿no? Pues es el dueño y es el que revisa absolutamente todo. Y ahí se empieza a cerrar un poquito el círculo, ¿no? Porque aquí es donde Renfield,
¿no? Nuestro loco favorito empieza a cobrar una relevancia importante. Aquí vemos que esa obsesión por la vida se empieza a transformar en cuestiones altamente violentas, en cuestiones de escape. Lo vemos a él ya hablándole a un maestro, ¿no? A alguna figura superior, ¿no? A la cual él se voluntaría y le dice, soy todo tuyo y estoy a tu merced de lo que necesites, ¿no? Yo estoy aquí para entenderte, ¿no? Entonces lo vemos en un par de arranques de escapatoria, lo vemos en un par de arranques frenéticos, ¿no? De mucha violencia, ¿no? El doctor Seward habla de esa violencia extrema y cómo lo tienen que contener, ¿no? Habla mucho de encerrones en las famosas cámaras acolchadas, ¿no? Estas paredes acolchadas de los manicomios de antes, o cómo lo tenían que poner en camisa de fuerza y una serie de elementos, ¿no? Para reducirlo y que no fuera tan peligroso. Luego, finalmente, Mina recibe cartas de noticias de Jonathan, ¿no? Por fin se entera lo que sucedió. Recordemos que las cartas que Jonathan le mandó explicándole todo a Mina nunca llegaron, ¿no? Porque el conde las cachó, una de ellas que era la del señor Hawking, seguramente nunca la mandó, y la otra, ¿no? La que era para Mina, la que venía en taquigrafía y que le contaba absolutamente todo, pues simplemente la rompió y la quemó ahí en presencia de Jonathan. Entonces, a estas alturas, Mina no sabía más acerca de Jonathan, y aquí es interesante porque vemos cómo Jonathan no nada más logró escapar del castillo, sino llegó inclusive a una estación de tren, logró tomar un tren y llega hasta Budapest. Ahí en Budapest, ¿no? Es prácticamente recogida por las hermanas, ¿no? En este caso, por la hermana Ágata, ¿no? Que es esta monja, que es la que lo está cuidando, lo está apapachando, lo está protegiendo mucho. Recordemos que las enfermedades mentales en ese entonces pues llama mucho la atención porque pensaban que si se enfermaba uno mentalmente, pues se podía quedar loco y ya no habían vuelta para atrás. Entonces, por eso había que apapacharlo, había que dejarlo tranquilo, que no sufriera estreses postraumáticos ni nada, pero al final del día la hermana Agatha pues le cuenta a Mina, ¿no? Pues que trae Jonathan algunos percances en la cabeza importantes porque, bueno, pues trae unas alucinaciones muy demoníacas y cosas que francamente le llaman la atención a la hermana. Sin embargo, Mina dice, no, pues aquí salgo corriendo, ¿no? Y entonces ella se va a buscar a su Jonathan, ¿no? Para ayudarlo. Lucy se regresa a Londres, de donde es ella, ¿no? Y nos seguimos nosotros enterando de lo que sucede en el manicomio, ¿no? Vemos a este Renfield pues cada vez más fuera de sí, ¿no? Y lo vemos ya en un íntimo dominio, ¿no? Y en una clara alusión con el personaje vampírico, ¿no? Que está sucediendo. Aquí ya vemos una manipulación, ¿no? Del malo, ¿no? Hacia este loco, ¿no? Este es como su canal de comunicación, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Mientras está sucediendo eso, mientras Drácula está cada vez más cerca de Renfield y cada vez de poseerlo más, ¿no? Por el otro lado, bueno, pues Mina llega con Jonathan, ¿no? Y procura casarse lo más pronto posible, ¿no? Entonces ya se llevan las nupcias y mientras tanto, Lucy, que había tenido una recuperación, porque pues francamente ya las cajas no estaban cerca de ella, a la hora que se regresa a Londres, pues entonces empieza otra vez este calvario, ¿no? De que se empieza otra vez a sentir mal, ¿no? Cada vez va más para abajo y ahí, ¿no? De inmediato, Arthur le habla a Jonathan Seward y le dice, oye, compa, yo entiendo que estás muy enamorado de Lucy, entiendo que todo, pero échame la mano porque esta mujer algo tiene, ¿no? Y no está muy enferma y necesito que le eches la mano. Seward, al empezar a revisar a Lucy, ¿no? Empieza a cuestionar, ¿no? Que algo no está bien, algo lo rebasa a su conocimiento, que insisto, ya sabemos
por él, porque es médico, para aparte tiene un sanatorio, sabemos que es un tipo que sabe, ¿no? Entonces, el caso de Lucy lo sorprende, el caso de Lucy es algo extraordinario, entonces lo rebasa, ¿no? Ya llega un momento que no sabe qué hacer y entonces manda a consultar a su profesor, lo manda a consultar al famosísimo doctor Abraham Van Helsing, que va a ser una de las figuras más importantes, ¿no?, del relato, y que, bueno, pues es tan importante que también ha pasado a la cultura popular de manera, pues casi heroica, ¿no? Hay una película de Hugh Jackman, ¿no?, que es muy como Indiana Jones, ese tipo de cosas, ese Van Helsing, pero en términos generales, el Van Helsing que nos describe Stoker, bueno, pues es el del sabio, ¿no? Es el arquetipo del sabio, que además es muy interesante la figura de Van Helsing, porque no nada más es sabio de la ciencia, ¿no?, de lo que se puede aprender, sino también es sabio de lo sobrenatural, es sabio de las cuestiones que no son entendibles y que requieren, ¿no?, de una apertura de mente muy importante. Lo que yo llego a concluir con la figura de Van Helsing es que Van Helsing es un enfermo de poder, en el sentido de que lo que él quiere es saber más. Y acuérdense que saber es poder, ¿no? Y entonces, entre más sabe uno, pues más se quiere hacer poderoso. Entonces, yo veo a este Van Helsing como una persona que está buscando cada vez más poder, y por eso es que llega a conocer también el lado oscuro del poder, este lado que tiene que ver más con lo ocultista, con lo demoníaco, ¿no? Habla por ahí de mesmerismo, habla por ahí de hipnotismo, ¿no? Habla cuestiones de paranormales que todavía al día de hoy no están reconocidas por la ciencia. Entonces, entendemos a Van Helsing como una figura sumamente sabia, que el conocimiento va a ser prácticamente su poder, y aquí es donde entra el relato, ¿no? Y Van Helsing, ¿no?, que es holandés, pues empieza a escribir con la tecnología de la época, con lo último de la moda, que era el telégrafo, ¿no? Y se empiezan a escribir, ¿no?, estos mensajes rápidos que de un día para otro, ¿no?, la gente se enteraba, no importa las distancias, a diferencia de una carta que podía tardar un mes, aquí el telégrafo es de inmediato, y entonces Van Helsing dice, sí, cómo no, yo le entro al tema, ¿no? Veme preparando todo el asunto, y bueno, ahí es donde básicamente vamos, ¿no? Cuando Seward le dice, después de una breve recuperación que tuvo Lucy, le dice, oye, manito, vente para acá corriendo, porque aquí la mujer Lucy acaba de tener una recaída brutal y necesito forzosamente tu ayuda. Y ahí es donde estamos, ahí es donde terminó esta lectura, que insisto, ya es bastante más larga, ¿no? Y hasta aquí vamos. Por cierto, para la semana que entra, vamos a estar revisando capítulos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Son 7 capítulos, pero la extensión es bastante más corta de estos capítulos. Entonces, básicamente no vamos a leer más que lo de la semana pasada. Vamos a leer algo bastante normal, bastante en este tenor. Recuerden que todas estas ilustraciones las pueden encontrar aquí en Drácula's Place. Estamos en YouTube y estamos en Facebook. Y bueno, pues abrimos ya, si te parece, mi querido Gus, la zona de charla. Vamos a platicar acerca de todo este chorote que nos acabamos de aventar. Ok, doctor, gracias. Bueno, así que como quieran participar, nada más van levantando la mano o por el chat, vayan poniendo que quieren participar, por favor, y para no encimarnos y la participación de cada uno sea respetada. ¿No? Y les recuerdo en lo que se apuntan que el 22 no vamos a tener este círculo de lectura, y el 29 va a ser la presencia del tataranieto de Stoker, para que vayan apartando su agenda. El mes de abril, exactamente. Ahora sí. ¿Quién quiere participar, por favor? Bien, fantástico. Silvia. Todo claro. Bueno, a mí me ha parecido increíble. Sin embargo, aún no alcanzo a vislumbrar el simbolismo en cierta medida de los animales que aparecen, porque
Por un lado está esta presencia de los lobos, luego se transforman a perros, luego de pronto está un murciélago por ahí volando, que uno, bueno, obviamente con este preconocimiento que ya tenemos, pues ya identificamos a Drácula con el murciélago, pero en realidad hay, digamos, como estas presencias que de pronto no sé qué tanto se conectan, de pronto representan lo mismo, o sea, son así como símbolos que están identificándose con Drácula y que aún no se ve por dónde. Tienes toda la razón, porque además me gusta cómo le entras tú al texto, porque estás tratando de verlo, ¿no? Con ojos de no saber quién es Drácula y evidentemente, pues el contexto que tiene Drácula en la cultura mediática y popular, pues evidentemente ya nos tiene con una preconcepción de las cosas y como bien dices, pues asociamos directamente a Drácula con la figura del vampiro. Sin embargo, yo creo que Stoker es muy hábil al seleccionar los animales que lo van a representar, sobre todo al maléfico, al mal. Entiendo la confusión porque, bueno, es clara, ¿no? Donde el reportero habla de un perro negro que brinca del barco, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el reportero, él está hablando de un perro porque yo como lector me imagino que, bueno, pues no es un experto y a lo lejos, pues nada más ve una figura canina brincando. Para mí, no es un perro, es un lobo, ¿no? Es un lobo negro de gran tamaño, ¿no? Que ese es un personaje que va a estar apareciendo continuamente en la novela. Entonces, esa es una de las figuras que están muy metidas. No quiero arruinar un poco esta relación, aunque ya sabemos que hay una relación directa con Drácula, pero Van Helsing hasta dentro de la siguiente charla, precisamente la semana que entra, ¿no? Es cuando ya va a hablar precisamente de los poderes de Drácula y cómo hay una relación intrínseca con ellos. Pero bueno, para no adelantarnos demasiado, no estamos hablando ya de el vampiro, ¿no? Y empieza a aparecer, ¿no? Como esta figura importante, animal. El lobo, acuérdense que el lobo es fundamental para representar al diablo, sobre todo en tiempos pasados, ¿no? Luego, por ahí van a aparecer insectos, ¿no? Que también son como muy representativos del mal. Entonces, en ese sentido, yo creo que Stoker sí hace una gran selección de animales que son muy representativos del mal. Ahora, evidentemente, pues ahorita, pues sí, ya estamos preconcebidos, ¿no? Entonces, cuando menciona vampiro, ¿no? La figura del vampiro, pues de inmediato ya lo relacionamos, ¿no? De acuerdo. Bien. Ok, quien sigue en la lista sería José Ignacio y después Yolanda. Ya los tengo a todos en orden, así es que un poco de paciencia. Hola, José. Adelante, José Ignacio. Ok, pues muy interesante todo lo que describes. La verdad, nos mete a la novela, ¿verdad? Y pues la verdad, el estilo narrativo es muy ameno. Stoker en ocasiones nos pone en el sitio, ¿no? Ahí cerca de las lápidas, cerca de las tumbas. Y pues en el relato del doctor Seward, cuando se siente ya rechazado o ya no es aceptado por Lucy, pues busca la terapia ocupacional, ¿verdad? Sí. Y pues se refugia en sus pacientes, principalmente en Renfield, ¿no? Que de alguna manera lo llega ya hasta clasificar como un maníaco zófago, ¿verdad? Cuando él se come al pájaro con todo el plumas. Y esto pues nos mete otra vez igual a lo de Drácula, ¿no? Que es todo ese tipo de dramas que se manifiestan. Y pues también cuando menciona todo lo de Whitby, en donde pues el sitio, el río, la parroquia, el cementerio que rodea a la parroquia, y ahí se pone a platicar, o sea, escuchar a los ancianos, de alguna manera, que de alguna manera le hace como abreviar su vida de todo lo que está, que Jonathan no se presenta, ¿verdad? O sea, muy, muy ameno. De acuerdo. Y aquí lo que a mí abonando lo que estás diciendo, a mí me gusta mucho esta sección porque aquí es donde Stoker le mete más realismo a su novela. Vemos muchos detalles que él mismo presenció o que él investigó de lugares reales y demás, y eso ayuda a que la novela pues esté como
mucho más anclada en la realidad. Quizá por eso es que tenga tanta permanencia en el tiempo, ¿no? Y porque, pues insisto, para mí la novela de Drácula en muchos sentidos es una especie de Blair Witch Project, ¿no? Donde a partir de documentos podemos leer o presenciar, como tú dices, nos mete, ¿no? Hasta el detalle, ¿no? De una historia que pudiera pasar en la vida real, ¿no? Bien. Ok, gracias, José Ignacio. Por favor, continuamos con Yola y después sigue Leida, por favor. Gracias. Sí, pues a mí me tiene enganchadísima y me visualizo todo lo que describe en esa forma tan narrativa y Sí. turística y de los lugares. Me seguí toda la ruta marítima en un mapamundi, así como lo va describiendo, y fui sintiendo toda esta emoción del miedo que llega al pánico hasta la locura de uno de los marinos que prefiere suicidarse. Claro. Todos estos detalles son muy interesantes de cómo escribe Stoker, Ujú. porque se ve toda la documentación de la que tuvo que echar mano Sí. para hacer una novela tan completa, tan Sí. compleja, pero siempre caigo en aparte de que él me mete en su dimensión, la influencia esta de la película de Coppola, que es para mí la mejor y la última que vi. Sí. Pero definitivamente también cómo escoge a sus víctimas. Tiene una mente tan malévola, tiene tanto poder que escoge a Jonathan, a la novia, a la amiga, todo este círculo que rodea a Jonathan, lo apropia su mundo, pues para perjudicarlo con su mal, ¿verdad? Pero cómo se va acercando a ellos y todo lo tiene totalmente planeado, ¿verdad? Pero sí me tiene impresionada toda la documentación de la cual él echa mano para meternos en esta novela tan buena. Estoy maravillada. Qué padre Muchas gracias. que todos estos detalles, ¿no? Yola, qué padre va metiendo, insisto, estos detalles de realismo, de realidad. A mí me llama mucho la atención que Stoker, siendo reportero, ¿no? Pues se pone de repente en el papel de reportero a reportear, ¿no? Entonces está padre porque pues es él el que está reporteando, ¿no? Entonces, pues es sumamente descriptivo y como dices, hasta turístico, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de ir al puerto de Whitby, ¿no? Pero definitivamente ya está en mi bucket list y definitivamente cuando esté ahí me voy a llevar el libro y bueno, porque además lo hice yo así en Transilvania. Alguna vez que estuve en Transilvania, me llevé yo la novela tratando de estar en los lugares que va mencionando Stoker y la verdad es que funciona muy bien a pesar de que Stoker nunca estuvo ahí. Yo por eso me estoy saboreando mucho el poder estar en Whitby, ¿no? En esas lápidas y leyendo justo la novela, porque entonces yo estoy seguro que lo que vea yo, pues lo voy a estar leyendo, así de específico, ¿no? Muy bien. Ok, gracias, Yola. A continuación, por favor, Aleida. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Oye, Enrique, pues ya estarás ahí. Nomás levanten la cuarentena del COVID. Ya estamos haciéndole así a las alitas de murciélago. Bueno, a mí he leído el libro 3 veces y he leído 2 veces la versión en inglés y ahora esta en español. Y me encanta descubrir en esta tercera vuelta el personaje de Mina, ¿no? Un personaje muy fuerte, una mujer que le da fortaleza a todo el equipo, a todo el grupo, ¿no? Tanto a su prometido desde lejos, lo alienta, incluso lo aconseja siendo él un profesionista, ¿no? Ella le da sus puntos de vista, que logran, que luego él implementa con el conde y funcionan muy bien. Y cómo apoya a Lucy en su enfermedad, en su salida, le da todo, la cubre, se quita la ropa y bueno, más adelante vamos a ver más cosas que va a hacer, pero me encantó descubrir a Mina con esa fortaleza. Muy materna, ¿no? Es una figura muy materna y ese, te digo, me parece que tiene que ver mucho con este reflejo de que Mina pues está muy inspirada en la mamá de Bram, ¿no? Esos cuidados que dices, ese estar preocupado por los demás, pues me imagino que es completamente fundamentado en la mamá de Bram. Bien.
Ok, gracias Aleida. Continuamos con Lole, por favor, y después sigue Miguel Molina. Bien. Hola, buenas tardes. A mí lo que me tiene verdaderamente fascinada es este instinto de depredador absoluto del personaje de Drácula, porque veo y descubro que selecciona hasta ahorita 3 principales víctimas, que son Jonathan, que es, bueno, la persona que está enferma mental, y Lucy. Busca como que esa parte vulnerable para poder atacar de una manera certera, pero hasta ahorita lo que me intriga mucho, y de verdad que sí estoy muy ansiosa por descubrir, es cómo va a volver víctima a Mina, y si logra hacerlo, porque bueno, esta es la primera vez que yo leo la novela. Mira, entonces no te voy a decir nada. Ok, Lole, muchas gracias. No te quiero echar a perder nada, porque además me parece que además justo descubrirlo, ¿no? Como dice Silvia, sin haber conocido la novela, debe ser bien apasionante. Sin embargo, bueno, no, es que sí. Vas a ver, te vas a enamorar. Nada más, dale a la semana que entra. La semana que entra nos va a quedar clarísimo todo, porque aquí va a entrar el superhéroe Van Helsing a poner las cosas muy en claro, ¿no? Entonces, él nos va a dejar muy claro el qué, el cuándo, el cómo, el por qué de Drácula, ¿no? Y esa es a mí de mis partes favoritas de la novela. Entonces, mejor no digo nada, me cierro la bocota, ¿no? Y nos esperamos la semana que entra, ¿no? Pero no te lo vais a perder, porque aquí Van Helsing, particularmente el 3 de octubre, ¿no? Que es de mis fechas favoritas, ¿no? El 3 de octubre es cuando pues, suelta toda la sopa, y ahí vamos a entender muchas de las cosas, tanto de los animales que decía Silvia, ¿no? Lo cual es la relación, como otras cuestiones de el poder de Drácula y ese tipo de cosas. Ok, gracias Lole. A continuación, Miguel Molina, por favor, y después Marc Carmona. Bien. Gracias, buenas tardes nuevamente. Pues es un placer estar leyendo y platicando con ustedes de esto. Hay varios puntos que yo quisiera, o sea, aquí dirían, es carnita pura todos estos capítulos, y si los desmenuzamos, no acabamos. Sin embargo, aquí tengo unos puntos que les quiero comentar. Uno ya lo dijo Enrique, y que la época victoriana es una situación muy especial, y hasta cierto punto de que las mujeres, pues, obvio, estaban ni siquiera se veían con una situación ni laboral ni intelectual. Y Mina sobresale en eso. Más sin embargo, me llama mucho la atención la plática entre Mina y Lucy, y esta Lucy, cuando está platicando con ella y está hablando de sus pretendientes, una cuestión que ahorita sería escandalosa, que se compara con Desdémona, al mencionar a este Otelo, cuando dijo, imagínate, yo con el negro, o sea, ahorita ya yo creo que ya las personas estarían ya brincando con eso. Sí. Pero no te escuché, perdón. Hay un tema de racismo en ese diálogo, sí. Exacto, sí. Entonces mucha gente estaría brincando ahí. Esa sería una de las primeras situaciones que me llama la atención. La otra es el señor Suárez, o el señor Oráculo, que llaman una persona muy importante aquí. Como tú mencionas de que finalmente está muy despectivo ante las leyendas de la localidad, y más sin embargo ya después se disculpa con Mina, casi en vísperas de su muerte, cuando va a llegar Drácula, y se disculpa por todas las cosas que le dijo y que a lo mejor la asustó. Y luego también cuando desafortunadamente lo encuentran muerto abajo de tirado ahí junto a la banca de la cripta del suicida. Obvio, pues fue Drácula el que lo mató del susto. Entonces, bueno, esa es una de mis pasajes, bueno, de las cosas que pude rescatar. Hay muchas más, pero la otra,
el nombre del Demeter, acabas de mencionar que sí, efectivamente hay un pasaje, bueno, probablemente se basó en un barco que encalló, y bueno, sí, hay fotos de ese encallamiento. Creo que el barco se llamaba... Sin embargo, también encontré otro. Ya te perdimos, doctor. ¿Está mal su sonido? ¿Quién sabe? Ya se No, es que de repente no se escuchó lo que decías. Sí, de repente no se escuchó lo que decías. Bueno, la otra situación es de que encontré que el Demeter, a lo mejor también se asocia a una diosa griega, ¿sí? Que en un momento dado, pues bueno, simboliza la agricultura, la fertilidad, y lleva una lámpara ahí buscando a su hija, Perséfone, que fue secuestrada por Hades. Muy acorde también al Señor de los Infiernos junto con Drácula, ¿verdad? Entonces, también podría ser ahí. Y bueno, y el trayecto, ya lo mencionó, el trayecto del Demeter que va del puerto de Varna hacia Whitby, es impresionante el trayecto que da, y a mí me cuadra también con otra aventura que se libró por ahí, con Jasón y los Argonautas, el estrecho de Bósforo, precisamente, donde hace una parada el Demeter, es donde casualmente Jasón se encuentra con las rocas que se mueven. Entonces, definitivamente Stoker es un genio al dar esos lugares tan llenos de mitología, de leyendas. Es una cosa increíble, ¿verdad? Obvio, pues, bueno, hay más cosas que podría yo estar comentándote para que tú me lo platicaras también, pero igual, el perro negro, el lobo, que a fin de cuentas así, por eso se llama este curso así, más lobo que vampiro, e igual el simbolismo que tienen todos esos animales y bichos, ¿sí? Quisiera platicar más, pero bueno, eso es lo que les tenía que comentar, y que en un momento dado. Muchas gracias. Ya me acordé, el barco que encalla originalmente en el puerto de Whitby se llama Dimitir, y entonces a partir de ahí que él agarra y lo cambia a Demeter. Muy bien, gracias, doctor. ¿Quién sigue? Mar. Okay, gracias. Seguiría Mar Carmona y después Valeria Olvera, por favor. Bien. Hola, adelante, Mar. Hola, más que nada es como una duda, porque cuando hablaban como de la vida de Bram Stoker, en algún momento mencionaron de su mamá que lo cuidó, que más bien como que se dio a entender que hubo una enfermedad. Entonces no me queda muy claro cómo se relaciona eso en la figura del libro, porque no se ve en la vida de Bram. Claro, el tema de la enfermedad y la mamá tiene que ver porque los primeros 7 años de la vida de Bram, sus primeros 7 años de la infancia, él estuvo postrado en cama. No se sabe a ciencia cierta qué enfermedad fue la que lo atacó, ¿no? Pero pasados esos 7 años, ¿no? Él se recuperó y bueno, fue, como habíamos dicho en la primera sesión, pues fue hasta un muchachote, ¿no? Fue un atleta y bueno, pues era una cosa tremenda. Se especula mucho, ¿no? Que probablemente los doctores le daban láudano o le daban algún tipo de opioide, ¿no? Porque además eran el tipo de... ¿Alguien tiene su micrófono por ahí abierto? ¿Lo pueden cerrar, por favor? Le daban algún tipo de opioide, algún tipo de láudano, y que en realidad pues él pudo haber estado drogado durante 7 años. Insisto, también son especulaciones porque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Pero lo que sí es cierto es que la mamá durante esos 7 años, bueno, pues le estuvo contando un chorro de historias de cadáveres, historias de pandemias, ¿no? Porque a ella le tocó vivir una pandemia justo como la que estamos viviendo, ¿no? Donde pues los muertos se cuentan en cientos de miles, o sea, no es una exageración, es cosa de voltear a ver las cifras a nivel local y a nivel mundial, y bueno, estamos hablando de muchos miles de muertos. Entonces,
ese tipo de cosas fue lo que a ella le tocó vivir y eso se lo transmitió a Bram durante esos 7 años y ahí es donde entendemos donde un Bram, bueno, pues pudo haber quedado una figura de un vampiro, ¿no? Que no es otra cosa más que un muerto, pues en vida, ¿no? Y bueno, pues la figura de la mamá, pues la vemos muy, muy, muy metida en Mina, ¿no? Entonces sí, a mí en mi entender, sí hay muchas cosas de esta relación madre e hijo en la enfermedad que se ven muy bien pues puestas aquí en la novela, ¿no? Bien. Ok, Gracias. gracias, Mar. Gracias, Mar. Por favor, Valeria, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, tengo un comentario. Realmente estos capítulos se me hicieron fáciles, sencillos, en cuestión de que era más una charla. O sea, no lo sentí como si fuera un escrito. Estaba tan detallado que era como si estuvieran conversando las personas, pero sí lo sentí forzado en el sentido de que un hombre escribiera como una mujer, o sea, usaba más palabras quizá que las que se podrían utilizar en una conversación, más disculpas, más de por favor, esto es un secreto, no le vayas a decir a nadie. Esto me pareció muy curioso ahorita que lo comentabas en la exposición y creo que de ahí devienen muchas otras cuestiones, porque cuando ya están hablando, por ejemplo, por el telégrafo, los otros personajes, ya es diferente cuando son roles masculinos, sí. La conversación que van teniendo. Entonces, a mí me gustó que a pesar de que Nina hace una descripción, es totalmente diferente la descripción de una mujer a la que hace en un principio Harker cuando llega a Transilvania, ¿no? O sea, son dos formas de descripciones, pero son diferentes. La narrativa es totalmente distinta porque aquí es así como de, wow, el cementerio y wow, el bote, y, o sea, como todo está increíble, fabuloso, me siento en un cuento de hadas, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención ese cambio y me imagino que Bram Stoker tuvo que haber estudiado, no sé, ahí me gustaría, es una de las preguntas, me gustaría saber si en este caso, bueno, yo sé que es periodista, que estuvo en obras de teatro, pero si supo, o sea, más allá de su mamá, de la figura de la esposa, si tenía algunos otros referentes de mujeres, porque yo siento que hay muchos estereotipos en estas partes, en estos capítulos. Por otro lado, creo que Nacho lo estaba mencionando, creo que se da una corriente del colonialismo y se ve reflejado los estereotipos también hacia los negros y hacia otras razas, por así decirlo, que son diferentes. Y también veo mucho folclore todavía en la parte de los gitanos, en la parte de la tierra, en cómo es que llegan, ¿no? Y también coincido con las víctimas. ¿Por qué esas víctimas? ¿Por qué no otras? ¿Cómo era que se elegían? ¿Por qué? O sea, ¿qué era lo distintivo que hacía que Drácula eligiera a esas personas y no a otras, teniendo, bueno, ya nos habías comentado la vez pasada que quería, pues, casi colonizar Inglaterra? Y un otro punto diferente, que ya no es de sus capítulos, sino que ahora se me ocurrió, es, bueno, yo doy una materia que es Turismo Internacional en la UNAM, además de otras materias que imparto, pero me interesó qué tan acertado es el pensar que este libro de Transilvania, ahora Rumania, pueda generar turismo cuando en realidad pues también es muy lúgubre a pesar de las descripciones que se dan. Y bueno, hay una figura del turismo de miedo, si esto a lo mejor y puede funcionar para Rumania. Muy bien, vámonos por partes porque están buenas las preguntas. Primero, hablemos de las mujeres de Stoker. De las mujeres de Stoker son dos muy claras, muy evidentes y muy populares. La primera es la mamá, ¿no? Que la vemos representada en Mina, y la otra es la esposa de Stoker, Florence Stoker, una mujer que te digo, se dice por ahí que era una belleza excepcional. No lo dice Stoker. De hecho, Stoker nunca hace referencia a su mujer, ¿no?
pero se habla, ¿no? La sociedad, porque acuérdate que la sociedad era muy cerrada, entonces, bueno, todo el mundo se hablaba, que era una de las mujeres más hermosas de la época, ¿no? Sobre todo en Inglaterra en su momento. Entonces, esas son las dos mujeres que tenemos certezas, ¿no? Que están presentes en la vida de Stoker, y yo sí veo un reflejo de ambas en tanto una en Mina, ¿no? Y la otra en Lucy, ¿no? Una que es más frívola, quizá es como una crítica a su mujer. Recordemos que Bram tuvo una relación muy particular con Henry Irving, su jefe. Y cuando digo muy particular, era una relación de franco abuso, ¿no? Irving era un tipo muy dominante que en realidad utilizó a Stoker durante toda su vida, ¿no? Más que tenerlo como un aliado, más que tenerlo como inclusive un igual de ninguna manera, ¿no? Inclusive hay autores que lo describen como que lo trataba como a un perro, ¿no? En el peor de los sentidos. Entonces, se dice que Stoker estaba completamente embelesado por Henry Irving, ¿no? Al grado que estuvo más de 30 años trabajando con él. Eso hace que haya un distanciamiento con su mujer, eso hace que haya un distanciamiento incluso con el hijo de Bram Stoker. Stoker tuvo un hijo con Florence, ¿no? Del cual, bueno, pues no se sabe mucho, esa es la realidad, ¿no? Entonces, la otra figura importante también va a ser la mamá, fíjate qué curioso que lo estás preguntando, la mamá de ay, se me fue el nombre, de su rival, de Oscar Wilde. Lady Wilde, ¿no? Que también era una mujer de sociedad, ¿no? Tuvo mucha importancia en la figura de Bram, porque además, bueno, pues también era una figura muy protectora, que además, curiosamente, a ella se le atribuye la frase de escúchenlos, ¿no? A los hijos de la noche. Esa se le atribuye a la mamá de Oscar Wilde. Entonces, esas serían las tres mujeres que me parece que son súper importantes. Hablando del tema de estereotipos, bueno, pues sí estamos hablando particularmente de el Imperio Británico, ¿no? En su máxima expresión, ¿no? En la época victoriana, ¿no? El Imperio Británico dominaba el mundo, se habla que fue el imperio más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo un tema de colonialismo, pero brutal, ¿no? Claramente nos cerramos en la parte, pues, donde sucede todo, que es prácticamente en Londres, ¿no? Y no vemos mucho de eso, pero sí vemos estos dejos, ¿no? Hay unos comentarios francamente racistas, ¿no? Que además, bueno, pues salen de Stoker, ¿no? No es de otro lado, ¿no? Más que de él. Y finalmente, con respecto al turismo, la respuesta es contundente. Sí, sí genera turismo, es una locura. Yo ya tuve un par de ocasiones oportunidad de ir a Transilvania. La primera, quién sabe qué pasó, ¿no? Ya tiene bastantes años que fui, que francamente me tocó muy a modo estar por ahí, inclusive pude estar en el castillo de Drácula un buen rato leyendo yo solo, estando yo solo, me llevé mi novela y ahí estaba yo leyendo las partes de la novela en el castillo de Drácula, ¿no? Y parece mentira, pero unos años después regresé yo con Dacre Stoker, ¿no? Y eso era una romería, ¿no? La verdad es que ni se podía pasar al castillo, era una locura la cantidad de gente, ¿no? El castillo de Drácula es un castillo súper popular y ojo, el Ministerio Rumano de Turismo se ha encargado de sacarle cada centavo que puede al tema de Drácula. Al principio era un tema sumamente controversial, sobre todo en Rumania, porque si bien las locaciones son reales, pero también recordemos que había un dictador Ceausescu, ¿no? Que bueno, pues tenía el control de todo y bueno, pues una de las cosas que más le chocaba era que los occidentales estuvieran lucrando, ¿no? Con la figura de Drácula, que insisto, no tiene nada que ver con el real, ¿no? Pero a partir de los 70s que se hizo esta relación, ¿no? De que sí es el Vlad, el empalador, bueno, pues Ceausescu se volvió loco y hasta le mandó a poner estatuas a Vlad, el empalador, en toda Rumania, ¿no? Para exaltar el gran héroe que es y evitar el libro. De hecho, el libro se publica en Rumania hasta los años 90. No se había publicado antes en Rumania. Nunca se hizo una traducción al rumano antes.
pero ahorita, ¿no? Ya después de la caída de Ceausescu y la apertura hacia el capitalismo, bueno, pues Rumania, pues la verdad es que en todo momento le saca provecho a la locación, ¿no? Yo tengo una cantidad de figuras de artesanía, ¿no? De Drácula, porque bueno, pues eso es lo que hay, es un Drácula muy curioso porque pues tiene una mezcla de lo rural, ¿no? Del pueblo rumano con el Drácula. Es más, aquí tengo, dame un segundo, mira. Aquí les enseño, fíjense. Hablando de turismo y Drácula y Rumania. Este es un Drácula que me compré allá precisamente, ¿no? Y si se fijan, pues es un Drácula pues bien artesanal, ¿no? Es un Drácula bien hecho a mano y lo vemos aquí hasta en su camisita, ¿no? Que está así como toda detalladita. Pero por el otro lado es el Drácula de Bela Lugosi, ¿no? Entonces, pues hay ahí un sincretismo entre pues lo tradicional, ¿no? Y pues lo comercial. Y te digo, ahorita lo explotan, pero como de lugar. Vamos, hasta querían hacer un parque de diversiones en Rumania que se iba a llamar Draculandia. Con esto te digo todo. Muy bien. Ok, muchas gracias, Valeria. Ahora yo creo que para cerrar con broche de oro, Silvia. Bien. Bueno, es breve, más que pregunta, es un comentario y tiene que ver con esta lucha del contexto mismo entre lo fantástico y lo científico, ¿no? Es esta cuestión de justo qué domina más, si la cuestión del instinto, es decir, de toda esta parte que no se puede controlar, con justo la ciencia, toda esta perspectiva que tiene que ver con teorías y, bueno, cuestiones más intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, en esta lucha que tiene que presentarse este positivismo justo que se está dando en ese contexto, pues se generan, digamos, ciertas teorías que van a controlar toda esta cuestión fantástica, ¿no? Entonces, hay un autor que se llama Todorov, y él plantea justamente que el psicoanálisis termina con lo fantástico, porque en la medida justamente en que se categorizan todas las incongruencias de la mente humana, es cuando, bueno, ya se da, dizque, una explicación congruente, que no es nada congruente, pero que, bueno, finalmente ya se normaliza en cierta medida con esta cuestión de la ciencia, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que, no sé, este desdoblamiento en otro, pues antes era así como esa decisión del ser en un doble, ¿no? Y ya desde las perspectivas científicas, pues es la esquizofrenia, ¿no? Que no explica gran cosa, o sea, en realidad no te está dando una justificación del por qué sucede, ¿no? El perseguido, por ejemplo, esta paranoia, justo se está justificando en cuestiones, digamos, ya más disque probadas, ¿no? Entonces, bueno, en esa lucha a mí me llama la atención cómo de pronto vemos que en el texto, en Drácula, está ganando lo no científico en cierto modo, ¿no? O sea, está predominando lo instintivo, toda esta cuestión del miedo, toda esta presencia que el ser humano no puede controlar, ¿no? Sí. Esto. Dacre lo pone muy bien. A mí me gusta platicar de ese tema precisamente mucho con Dacre, porque él hace una analogía entre una partida de ajedrez, ¿no? Donde, pues, por un lado está la razón y por el otro lado, pues, está, pues, casi la intuición, ¿no? Por un lado está lo científico, por el otro lado está lo sobrenatural. Entonces, siempre va a ser una lucha constante entre estas dos fuerzas, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Ejemplificado de diferentes maneras. Entonces, siempre hay un vaivén, ¿no? Entre las fuerzas. Es por eso que el Drácula que vemos abonando a las preguntas anteriores que no había yo respondido respecto a las víctimas, ¿no? De cómo las selecciona, ¿no? A mí me parece que hay un balance muy padre, ¿no? En toda la novela en eso, ¿no? Porque si bien vemos a esta figura depredadora, ¿no? Pero se van a ir balanceando precisamente en la unión, ¿no? De los héroes que ya después vamos a ver después. Ahora, en cuanto a estas víctimas, yo no sé, no estaría tan seguro, ¿no? Si es una planeación total o más bien un gran trabajo narrativo de Stoker
el poner a las víctimas tan a modo, porque, bueno, Jonathan Harker finalmente sabemos que no era el personaje que iba a ir, originalmente era el señor Hawkins, y bueno, ya de último momento es que llega Harker, entonces me parece un poco azaroso que Harker sea la primera víctima. Eso nos lleva, ¿no?, a una conexión interesante con la figura de Lucy, ¿no? Pero Lucy, recordemos que Stoker ya no la planteaba desde antes como una figura muy vulnerable, ¿no? Porque ella era sonámbula. Recordemos que el sonambulismo en esa época, pues era prácticamente como una especie de posesión, ¿no? No sabía la gente qué es lo que estaba pasando. Entonces, ellos pensaban, pues, que era territorio de la noche, justo lo que estás diciendo, en este vaivén de cosas, ¿no? Entre lo racional y lo irracional. Y bueno, pues ahí resulta ser que, pues, mete muy bien Stoker a esta Lucy, ¿no? En este trance hipnótico, pues le queda muy a modo a Drácula, pues tomarla como presa. Y finalmente, bueno, pues también es interesante cómo hila, ¿no?, con Renfield, ¿no?, que además lo pone de vecino, ¿no?, para acabarle de fastidiar en Carfax, ¿no?, ya cuando están en Londres. Entonces, a mí me parece que hasta cierto punto es azarosa, ¿no?, la selección de las víctimas, porque para mí Drácula va por todas, ¿no? Va por todos. Como ya habíamos platicado, pues parte de su misión es conquistar el imperio más grande de la época, ¿no? Así, tan de superhéroe, ¿no? Como de supervillano de James Bond, ¿no? Que voy a conquistar al mundo. Bueno, pues ese es el fin último de Drácula a través del ejercicio del poder, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no?, justo la semana que entra, ¿no?, con la otra parte, ¿no?, la contraparte, porque como bien acabas de decir, Silvia, ahorita todo parece que se va hacia el lado del mal, todo se va hacia lo sobrenatural y que va ganando, pero pues viene la contraparte, ¿no? Y la contraparte pues es Van Helsing, y precisamente en estos capítulos, ¿no?, es donde vamos a terminar de leer esta parte que les digo que vamos a entender demasiadas cosas, ¿no? Porque Van Helsing pues va a hablar. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Silvia. Doctor, no me di cuenta, pero Ricardo Morales también quiere dar su opinión. Adelante, por favor. Pues gracias. Pues digo, ya es un poquito resumir todo, ¿no? A mí también esta mitad del libro, casi mitad del libro, me gusta mucho. El puerto de Whitby, cuando tú lo visitas, para mí ya es Drácula, ¿no? O sea, poder leer Drácula en una de las bancas en el cementerio de Whitby fue un momento importante de mi vida. Y bueno, pues a mí me encantó de esta parte del libro el detalle, por ejemplo, de la bitácora del Demeter, ¿no? De cómo es muy puntual Stoker en cada una de las descripciones. Inevitablemente, pues ya la iconografía que tenemos, pues ya, ¿no?, nos lleva, a mí esta parte del libro me remite más a Nosferatu. Más que la versión de Coppola, me remite directamente a Nosferatu de Herzog, porque ahí describe muchísimo todo este viaje en el barco, las cajas, las caras de esta famosa cara en el Nosferatu, el primer Nosferatu, la cara de pánico del que iba ahí en el pasajero, ¿no? Cuando descubren el cadáver. Entonces, toda esta parte a mí me parece muy interesante, porque yo creo que Stoker va armando las piezas. En realidad no creo yo que Drácula fuera tan maquiavélico. Yo creo que más bien simplemente iba adaptándose a las circunstancias, ¿no? Y yo creo que él iba observando todo, porque Drácula siempre yo lo percibo como un espectador de los demás. Para mí Drácula es una presencia, no un personaje. Drácula es un personaje en el capítulo 1 y al final cuando lo matan. Y después aparece en forma de lobo, en forma de neblina, pero siempre es una presencia. Y yo creo que cuando te imaginas a un personaje como una presencia, pues es omnipotente. Es alguien que pues, está escuchando y viendo todo, ¿no? Y yo creo que más que maquiavélico, más que anticipado, yo creo que él estaba observando y mirando y relacionando.
Luego, por otro lado, creo que es una descripción perfecta pues, de la época victoriana. Evidentemente, si lo leemos ahora con los ojos modernos, todo es racismo, todo es ofensivo, todo es... Pero bueno, yo creo que si lo leemos en el contexto del siglo XIX, es una narrativa gótica 100%. Y pues yo creo que esta parte es importante, ¿no? Por entender la visión de Stoker desde una descripción, incluso la forma en la que él lo relata en forma de cartas y de telégrafo. Yo creo que más bien era un hombre moderno, hablando de modernidad, hablando de la modernidad de su época, con un tema que no era moderno, con un monstruo, un vampiro, un demonio, ¿no? Ya va más adelante, Helsing va a encarnar como este conflicto de la ciencia y lo místico, ¿no? Porque Van Helsing pues va a representar mucho eso, ¿no? Me encanta este proceso en el que Sheward cada vez va entendiendo más y más que él no va a poder, que esto no va a tener que ver con sus conocimientos y que son otro tipo de conocimientos. Y por otro lado, pues ya para terminar, esta dinámica de luz y mina, ¿no? Esta dicotomía tan perfecta de una mujer menos privilegiada que otra, y sin embargo siempre dije, ¿y por qué no fue al revés? Yo siempre me he cuestionado, ¿por qué no fue Lucy en lugar de Mina? O sea, ¿por qué no tomar el lugar ¿por qué no fue al revés? ¿Por qué la protagonista no fue Lucy? Pues porque Mina representaba la lucha, representaba era una héroe, Mina es una héroe, ¿no? De hecho, es uno de los primeros personajes bien feministas, ¿eh? Exacto. Es una héroe, ¿no? Entonces digo, ya después veremos por qué, pero es una héroe. Y en realidad, bueno, pues todo esto, yo creo que es a mí esta segunda mitad la mitad del libro me encanta, y pues yo creo que se va preparando el terreno, ¿no? Exactamente. Coincido con todos los puntos que dijiste, y la verdad es que, oye, celebro mucho que haya estado en Whitby leyendo la novela, porque eso es algo que creo que cualquier fan debería de hacer en algún momento de la vida. Muy bien. Ok, gracias Ricardo. Y Natalia levantó la mano. Si gustas participar, adelante. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Natalia? Saludos. Un gusto poder estar con ustedes. Lo que me gustaría comentar es principalmente esa idea de las víctimas, ¿no? O sea, cuando empezamos, que Jonathan es la primera víctima, después está Lucy, pero en realidad hay dos clases de víctimas, ¿no? Que presentan, y una es la de la víctima a la que le va a sacar algo de provecho, a la que lo está utilizando, de la que se está sirviendo y que se lo lleva en el tiempo, no es un arrebato, sino que lo va como, es un deleite, ¿no? Sí. O sea, lo lleva y lo disfruta, lo lleva en el tiempo. Y después están las víctimas en el medio, que son simplemente comida, podríamos decir, simplemente alimento, simplemente hacer uso del terror, ¿no? Pero no hace demasiado hincapié ahí, no profundiza en esa clase de víctima. Eso, ese alimento, esa víctima alimento, no toma tanta trascendencia. Entonces tenemos toda la tripulación, ¿sí?, de ese barco, que le sirve de alimento para pasar su viaje. Pero, entonces esa diferencia, ¿no? O sea, en la víctima que la disfruta y que le sirve un propósito, y la otra que simplemente, bueno, la utilizo para comer, ¿no? O para simplemente lograr mi propósito de maldad, ¿no? De aterrorizar, de generar ese miedo. Me encanta. Pero no Perdón. Me encanta cómo lo estás poniendo, porque sí, es evidente que hay dos niveles de víctimas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, en el caso de Harker, para mí no hay ninguna evidencia de que el conde lo haya vampirizado en ningún momento, ¿no? En dado caso, si Harker fue un poco presa del tema de la vampirización, ¿no? Que eso implica que ella ha sido mordido, ¿no? En la yugular, que esa es una de las cosas que Stoker le da al relato, ¿no? Ese realismo, ¿no? Para mí, Drácula nunca vampiriza a Harker. Sí, insisto, si bien alguien la pudo haber vampirizado, fueron las mujeres, pero para mí no hay ninguna evidencia de esa vampirización. En el caso de Renfield,
también vamos a ver que no hay una vampirización como tal, hay un tema de poder, como bien lo estás diciendo. A mí ahí podría encontrar un reflejo en la figura de Henry Irving, ¿no? Esta figura que te digo era sumamente, pues, nefasta, ¿no? Y sumamente poderosa, ¿no? Porque ejercía su poder sobre Stoker. Entonces, a lo mejor el mismo Stoker se sentía pues encerrado, ¿no? En esta atrapado, ¿no? Y por eso, insisto, Henry Irving es como la mayor inspiración del Conde Drácula, ¿no? Pero por el otro lado, tienes toda la razón, porque pues hay otras víctimas que son de pasito, ¿no? Que son las que me van a servir de alimento. Pero fíjate, yo ahí metería una tercer nivel de víctima, que son las que él sí selecciona y las transforma como sus esposas, ¿no? Lo vemos como las tres que están en el castillo, ¿no? Que ellas definitivamente hay una conversión, no nada más es alimento, sino hay una transformación, y lo vemos con Lucy, ¿no? Porque Lucy sería la cuarta, ¿no? Es más, sería la cuarta y todavía hay una quinta, que esa la vamos a dejar pendiente, pero hay una clara vampirización con transformación hacia la figura femenina, y cosa que no se da hacia la figura masculina, que es más bien de un tema de uso de poder, ¿no? Diría Foucault. Y además la idea de a las esposas darle ese bebé, ¿no? O sea, ese hijo robado a esta mujer, y que les otorga ese bebé como alimento, ¿no? O sea, la imagen esa de decir, bueno, acá tienen un hijo de alguien más, bueno, de acá se van a servir las tres, pero también la diferencia, digamos, en lo que es esa vida que están tomando, ¿no? O sea, una vida pequeña, más pura, inocente, que se la van a estar repartiendo entre tres, ¿no? Y cómo él lleva todo ese tiempo para sus propósitos. O sea, simplemente eso, ¿no? Decir, bueno, voy a utilizar a esta persona hasta el máximo que pueda y servirse de ahí, pero sin pensar en, bueno, nada, es un alimento. No lo toma de esa manera. Busca todas las formas como para también destruir a Jonathan, sí, de todas las maneras posibles, o sea, de culparlo de todo a él y quedar él libre de todo tipo de culpa. Sí. Y también esta idea de la superstición, ¿no? Que aparece, todo ese folclore, toda la superstición, y la ciencia, y la explicación lógica, y esa lucha continua entre estos dos campos, donde llega un momento que se empieza a mezclar, y ya no sabe bien para qué lado ir, digamos, si voy por las ciencias o voy por la superstición, a qué le creo, ¿no? Este tercer campo que también aparece, que tiene que ver con la religión y la mitología, porque están esas figuras, están representadas en esos seres, sí, en esos animales. Sí. Entonces, es como para seguir abriendo, cada vez que tomás un capítulo es como que seguís sacando cosas y vas abriendo cosas, y es como hay que hacer el trabajo de Drácula, ¿no? Hay que ir disfrutando el libro y empezar a ver, bueno, a ver qué más. Bueno, a ver ¿Qué tantas cosas va haciendo? Coincido plenamente, y además, bueno, pues viene, como decía Ricardo, pues viene la segunda mitad del libro y ya estamos a la mitad, y ahora viene pues lo bueno, porque viene un desenlace que además es muy interesante, y cómo lo va construyendo, ¿no? Stoker no se saca nada de la manga, todo está muy bien sustentado, y bueno, pues va a ser muy interesante estarlo compartiendo. Muy bien. Y otra cosa que estaba hablando también es la sensibilidad que le pone a cada personaje. Sí. La sensibilidad con la que, para mostrarlo, ¿no? O sea, cómo lo construye. Sí. Entonces, esa forma de uno realmente lo empieza a percibir, uno realmente lo siente, o sea, se puede imaginar, o sea, ese personaje como una persona real, o sea, de qué manera está actuando, desde dónde le salen, ¿no? Todas esas actitudes. Y en el caso de Renfield, bueno, también esa vulnerabilidad que tiene a nivel mental, ¿no? Que lo hace como más susceptible a este amo. Al ataque. ¿No? Porque él percibe la oscuridad, percibe que el amo está llegando, o sea, pero no tiene que ver quizás con que haya tenido un pasado
con Drácula, sino con la sensibilidad mental que él tiene. Claro, la vulnerabilidad que tiene. Tienes toda la razón, porque bueno, lo que hace Stoker es diferenciar muy bien a sus personajes. Hay muy buenos arcos narrativos, ¿no? Hay un crecimiento muy interesante. El personaje de Jonathan, el mismo caso de Drácula, yo veo un crecimiento muy interesante, ¿no? Nimina, bueno, pues es el que tiene el mayor crecimiento de arco narrativo y, como dices, con una sensibilidad muy particular. Y sí, ahí es donde precisamente uno puede entender a las personas que rodeaban a Stoker y la influencia que tuvieron en la novela, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Y además, esa idea de, bueno, colecciono moscas, se las doy de comer a las arañas, con esas arañas atrapo pájaros, y ahora, ¿qué es lo que le sigue en la cadena alimenticia, no? O sea, es como el gato. Estamos ir alimentando al que viene, ¿no? Es una acumulación de vidas, ¿no? Sí. ¿Cómo? Es una acumulación de vidas, ¿no? Entonces, ¿no? Claro. Entonces, acumula muchas moscas, se la da a las arañas, acumula muchas arañas, se las da al pájaro. La idea de tener muchos pájaros era para después querer un gato, ¿no? Y evidentemente ahí es donde ya viene el rompimiento de la locura y ahora él, ¿no? Llega un momento, y lo vamos a ver la siguiente temporada, ¿no? Donde ya se va más bien por otro tipo de vidas, pero ya no adelantemos vísperas, ¿no? Lo vemos la semana que entra. Muy bien. Okay. No. Sí, capítulos... de cómo ir comiendo, ¿no? Él corta, cuando le niegan el gato, está cortando ese círculo. Y él termina comiéndose, ¿no? Exactamente. Pero, ¿qué hubiera venido después del gato? ¿Qué hubiera venido después de? ¿No? O sea, ¿en qué momento hubiera llegado el humano? Pues ya estamos ahí, de hecho. Lo vamos a ver en esta siguiente semana que viene. Muy bien, bienvenida. Bueno, pues para la semana que entra, repito, ahí está, lo tenemos en pantalla. Nos debemos capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que insisto, es el periodo de Lucy, ¿no? Hasta aquí llegamos. ¿Vale? Ok, pues muchísimas gracias a todos por su participación y presencia. Buenas noches. Gracias, bonita tarde. La próxima semana, hasta luego. Qué gusto. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Abrazos. Hasta pronto. Muy buenas noches a todos, gracias.